Hello everyone, welcome to the fourth session. My name is Nashieli Castillejos and today I'm going to talk about the activities you have to do this week. This is the last week here in Prepa Línea SEP Module 6. And remember, we are practicing English and I want to share with you this presentation um, I did in order to explain the activities you have to uh, do for this week. Okay, so I'm going to start. Remember that if you have questions about the activities, you can send me a message so I can help you. All right. Okay, so let's start. And, well, just a paréntesis here in Spanish. Si tienen alguna tarea pendiente de las primeras semanas, de las primeras 3 semanas, no duden en mandarme un correíto en lo que hubieron bajas entregas en lo que es la actividad, en lo que es la actividad, a ver, 2, 3, 4, en la actividad 6, que es la de, a ver, un segundito porque se me fue su nombre, en la actividad 6, que es Finding a Roommate. Quizás sí sea una actividad un poquito laboriosa, ¿no? Compleja, lo que es la formulación de preguntas. Sin embargo, les pido a los que no entregaron que pongan todo su esfuerzo, que revisen el material de apoyo para que puedan cumplir con esa tarea. Si ya la tienen, por favor, mándenme un mensajito para que yo pueda habilitar la plataforma. Recuerden también que para pedir extensión de tiempo es muy importante que ustedes tengan ya listas las actividades para que yo les doy un periodo de 24 horas para que puedan subir su actividad. All right? Okay, so let's start. Great. Okay, so today we're going to check the extra material, the final project that is called My Personal Blog, the integrating forum that is making online friends, the learning forum, and the activities that you can do to practice. Remember that this is the last week, so you have until Sunday at 11:55 to do your activities. Okay, remember to check the extra material, to check the guide, check the vocabulary, and also to check the rubric. It is very important to check the rubric so you can know what you have to do in order to get all the points in each activity, for each activity. Okay, so the first one is my personal blog. I share with you this infographic material. This is in the aviso section. Okay, so you can check this there. So in this activity, so you have to download the file, my personal blog. Then answer 6 questions in the first section that is called About Me. So what is your name? How old are you? This is just personal information. Okay, personal information. Name, age, your physical appearance, your activities, your marital status, where the place where you live, about your family, your favorite place, okay, the place you were born, your nationality, etc. So this is in the first section. Okay, please. It is very important to write complete sentences, and not only short single words. All right. And then we have the second section. Here you will find 7 questions related to the place where you live. Where do you live? Okay. What places are there in your city? How is your city? What activities can you do there? So remember that everything should be written in English, and
it is very important to write complete sentences, okay? Complete sentences. Then you have this section that is redacta en español una reflexión de media cuartilla. Esta es la única parte, this is the only section you can write in Spanish, okay? Not English, but it's just this section. Solamente en esta sección van a poder redactar en español sobre la forma en que el aprendizaje del idioma inglés puede favorecer tu desarrollo personal, profesional y laboral. Vas a redactar media cuartilla como mínimo, ¿ok? Okay, so it is not necessary to record this part in your audio, okay? In this section, it is not necessary to record it. No es necesario que graben esta sección en el audio, la sección del párrafo, solamente lo que son las preguntas, ¿ok? So the audio, you should read the questions and the answers, okay? Questions and the answers. The recording, it's for 1 minute and 30 seconds. Okay, but no problem if you record it's more than that. Okay, so no problem. Okay, so this section, this part is very important. Para cada pregunta, tus respuestas deben de ser enunciados completos y no palabras simples. Es lo que yo les comentaba hace ratito. Por favor, que sean enunciados completitos, porque si no, eso les restaría puntos, ¿ok? Great. And so, remember to answer the questions, practice pronunciation, record your audio, okay? Then share the link. And this is very important too. No olvides revisar tu rúbrica de evaluación para asegurarte de que tu actividad cumple con todo lo solicitado y así conseguir la mejor calificación posible. Okay, so these are some links if you want to record your audio, okay, an app, okay, for your cell phone, okay, the Bukaru, you can record your audio here too. Solo ponen Bukaru en el explorador y les va a aparecer. Es una forma muy sencilla de grabar su audio. Okay, so this is the first activity. Okay, well, this is the final project, my personal blog. Remember, in the first section, you have to answer some questions about you. It's personal information. Remember to write complete sentences and not just simple words. And then you have to answer 7 questions about the place where you live and write a paragraph, okay? Media cuartilla, right? Okay, so remember, not less than that. And record your audio, share your link, and this is the final project. Then we have this forum. En el foro de integración, este sí se evalúa. Entonces, se los voy a explicar en español. Este sí se evalúa. El foro de integración tiene impacto directo en tu calificación del 8%. No olvides practicar activamente en él. Debes de hacer una participación, debes de participar 4 veces. You have to write 4 comments. No olvides ninguna aportación para lograr la mejor calificación posible. And check the rubric too. Okay, revisa la rúbrica. In the first comment, you have to write your name, your age, the place where you live, and you can write something about the place where you live. For example, I'm Coco, I'm 27, I'm from Tecámac. In Tecámac, there is a monument called La Cuchara. In the second comment, you have to write 5 questions for a partner, okay? And you have to write a name, okay? For example, hello, Diana, I want to ask you
5 questions. Do you like tacos? You can ask about their abilities, about their likes and dislikes. Do you like tacos? Where are you from? Can you swim? Can you dance? Etc. So only write 5 questions. Then you have to answer 5 questions. Aquí esto es muy importante porque seguro que me van a estar preguntando. Así que espero que vean la sesión y que, pues que les quede claro este detalle. Fíjense. Here, en la tercera aportación, debes de contestar las 5 preguntas que hicieron tus compañeros. Si nadie te preguntó directamente, puedes contestar a las 5 preguntas que le hayan hecho tu compañero, a otro compañero. Bien importante realizar esta aportación, porque luego me mandan mensaje, es que a mí no me han preguntado, maestra, o sea, ¿qué puedo hacer? Un error es que no contestes nada, que no contestes ninguna pregunta. Entonces, si no contestas, va a bajar tu calificación. Sí, los comentarios en la última semana yo los reviso con mucho detalle, que tengan las 4 aportaciones. ¿Ok? Y en la última, you have to introduce a friend, a partner. ¿Ok? You have to use his or her answers to introduce your partner to the rest of the group. ¿Ok? Entonces vas a utilizar las respuestas que den un compañero, eliges a uno para que lo puedas describir y presentar en el grupo. You have to write about their name, his or her name, age, the place, where is he or she from, and something interesting about that person. Okay? So, this is the forum. Recuerden, este foro sí se califica. Okay. Muy importante que lo realicen. 8% de su calificación final. 4 aportaciones. Primera aportación, te vas a presentar name, age, the place where you live, something interesting about that place. Second, you have to write 5 questions. Van a practicar, entonces, van a seguir practicando la formulación de preguntas. Remember, you can ask about their abilities, about their likes and dislikes, the place where they live, etc. Then, third, you have to answer 5 questions. Si no te preguntaron a ti, elige 5 preguntas que le hayan hecho algún otro compañero para que puedas realizar esta tercera aportación. And finally, you have to introduce a friend. You can use his or her answers to write a short paragraph, and you can write his or her name, age, etc. Okay? And we have the learning forum. So here you can write your name, etc. You have to interact with your friends, and you have to write something short about retos y beneficios de aprender inglés. What are the advantages of learning English? Okay, no se evalúa, pero es importante en su participación. And remember that there is a online dictionary that is called wordreference.com. Here you can check the words and also pronunciation, because it's very important to write the words. If they have stress, write the stress, okay? And howyousay.com is a page where you can check pronunciation too. And when you finish, felicidades, has terminado el módulo número 6. Finish module 6, and congratulations everyone. And that's it. Espero que haya sido muy claro, muy sencillo. De hecho, en lo que es el foro de avisos, les he compartido las infografías donde se explica con detalle todo esto que yo les expliqué ahorita. Lo tienen en las infografías. Por ejemplo, pueden ver el video o pueden checar sus infografías para realizar las tareas.
Si tienen alguna duda, si tienen alguna tarea pendiente, como les comentaba hace ratito, por favor, manden un mensajito, escríbanme sin problema para que puedan cumplir con sus tareas. Entonces, proyecto integrador, foro de integración, el foro de aprendizaje, el Learning Forum, las actividades que hacen también con la tutora. Y bueno, creo que sería todo, ¿no? Proyecto, foro de integración, el Learning Forum, los ejercicios de práctica también, ¿no? Que es importante que ustedes lo realicen, etcétera. Bueno, pues también quiero pedirles una disculpa porque hace rato no pude hacer el video en vivo debido a las fallas de mi internet, pero si tienen dudas, por favor, les repito, me pueden mandar un mensajito y con gusto yo les voy a apoyar. Voy a estar muy al pendiente de ustedes. Recuerden también que pues si se cierra se cierra el módulo el domingo, el lunes yo ya no voy a poder dar extensiones de tiempo, entonces hasta el viernes es el último día en el que yo puedo dar extensiones para tareas pendientes. Y si el domingo no logras entregar tu proyecto integrador, pues tendrías que esperar hasta la semana de recuperación que inicia el jueves, ¿no? Si terminamos el domingo, el lunes, el jueves de esa misma semana iniciaría la semana de recuperación y es ahí donde puedes entregar tu tarea. Solamente un detalle, que si tú te vas a semana de recuperación, eso ya se tomaría como un extraordinario. Entonces tengan cuidado con eso. Traten de realizar sus actividades con tiempo para que pues no se les cierre la plataforma, ¿no? Bueno, so thank you very much for watching and see you later. Bye bye.